Ya. Ahora podemos continuar. Yo les traje preparado para esta jornada 5 ejercicios, donde son 3 de sistemas cerrados y 2 para sistema abierto. Pero lo que voy a hacer primero desarrollé el primer ejercicio fue de sistema cerrado, después hacer uno de sistema abierto y luego volver a sistema cerrado, porque si se me alarga mucho el video yo creo que no voy a grabar todos los ejercicios. Así que ahora vamos con un ejercicio de sistemas abiertos. Vamos a desarrollar el primer ejercicio del listado, que dice lo siguiente. Nos dicen que a una tobera entra aire constantemente a 300 kilopascales, 200 grados Celsius y una velocidad de 45 metros partido por segundo. Por otro lado, nos dicen que sale a 100 kilopascales y a 180 metros partido segundo. Nos dan el área de entrada de la tobera, que es de 110 centímetros cuadrados, y nos piden determinar el flujo másico de la tobera, la temperatura de salida del aire y el área de la salida de la tobera. Ya. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, vamos a comenzar anotando los datos. La presión 1, que es de 300 kilopascales, la temperatura 1, que es de 200 grados Celsius, la velocidad 1, que es de 45 metros partido segundo, la presión 2, que es igual a 100 kilopascales, y la velocidad 2, que es de 180 metros partido segundo. Y nos dicen que el área 1 es de 110 centímetros cuadrados. Ya. Entonces, lo primero que nos preguntan es el flujo másico que pasa por la tobera. Ya. Te voy a explicar un poco qué es una tobera, porque puede que algunos no lo sepan. Cuando uno tiene un ducto y existe un cambio de diámetro, o sea, en realidad se habla de tobera cuando existe como un cambio de diámetro dentro de un ducto o una cañería por la cual pasa un fluido, que en el fondo es como un fitting para justamente cambiar el diámetro del flujo. Y esto tiene diferentes usos, pero creo que no es el tema del ejercicio. Ya. Entonces, creo que voy a dibujar un poco mejor. Ya. Entonces, para este caso, vamos a considerar el siguiente volumen de control. Y como les hablé antes, cuando uno trabaja en general en termodinámica, siempre es importante o siempre es bueno analizar los flujos de energía dentro del volumen de control. Esto, como es solamente una cañería, no existe ningún tipo de ¿cómo podríamos decirlo? De fuente que esté aplicándole calor. Se asume que la transferencia de calor desde la cañería hacia el exterior o desde el exterior hacia el interior es de cero. Obviamente en la vida real existen pérdidas de calor siempre, pero son despreciables para este tipo de ejercicio. Lo mismo trabajo.
se considera que no existe una pérdida de carga en la tobera, así que igual se asume que no existe un trabajo. Pero lo que sí existe es una transferencia de masa, porque según el volumen de control el que nosotros definimos, existe un flujo de masa que está entrando de él y existe un flujo de masa que está saliendo de él. Entonces, lo voy a anotar aquí como para que lo visualicen un poco. Igual siempre es bueno imaginarse estas cosas. Ya. Ya, pero como ya, lo primero que nos preguntan es el flujo máximo. Pero antes tengo que anotar. Ya. Primero vamos a anotar, antes de empezar a desarrollar el ejercicio, vamos a anotar las consideraciones para el ejercicio de ahora. Ya. En primer lugar, se va a considerar que es un flujo ya. Cuando uno asume que tiene un flujo estacionario, quiere decir de que uno está asumiendo que la variación de energía interna, o más que eso, la energía interna no va a cambiar en el tiempo. Y en general esta simplificación se usa para los sistemas de tipo abierto. Para los de tipo cerrado es menos común. Entonces, si uno está desarrollando un ejercicio de sistema abierto y no nos hablan nada acerca de la energía interna, uno puede asumir que el flujo es estacionario. Pero no es el caso de los sistemas cerrados, como para que quede claro. Es solo en sistemas abiertos. Es común asumir un flujo estacionario. Ya. Lo otro, como estamos trabajando con aire, obviamente consideramos que es un gas ideal. Y como solamente vamos a considerar que a nuestro volumen de control hay intercambio de masa, vamos a asumir que el sistema es adiabático. Que en otras palabras, que sea adiabático es que esté perfectamente aislado y que no existe ningún tipo de transferencia de calor hacia el exterior o hacia el interior. Ya. Entonces, ya habiendo mencionado las consideraciones, podemos desarrollar. Lo primero, el flujo másico está definido de la siguiente forma. Densidad, voy a poner I por el área. La densidad por la velocidad por el área transversal del flujo. Ahora, nosotros tenemos el valor del área en el punto 1, o sea, el área grande de la tobera. Y tenemos la velocidad en el punto 1 de la tobera. O sea, es decir, que nosotros podríamos saber el flujo másico que está entrando si conociéramos la densidad en este punto, en el punto 1. Entonces, flujo básico en 1, 1, 1, 1. Conocemos el área, conocemos la velocidad, y para conocer la velocidad, para conocer la densidad, es sencillo, porque como es un gas ideal, tenemos que se cumple lo siguiente.
Entonces, como este es el volumen específico, y lo voy a anotar aquí por si alguien no se acuerda, la densidad es el inverso del volumen específico. Entonces aquí podemos despejar la densidad. Y nos queda que es igual a P dividido RT. Entonces, si yo quisiera tener la densidad en 1, tendría que tener la presión en 1 y la temperatura en 1. Y son justamente datos que nos dan por el enunciado. Entonces, tenemos que la densidad en 1 va a ser igual a 0,287, que es la constante de los gases, que la anotamos en el ejercicio anterior, por la temperatura en 1, que tiene que estar en Kelvin, que 200 más 273 es 473, y la presión en 1 son 300 kilopascales. Entonces tenemos que la densidad en 1 es 2,2 kilogramos metro cúbico. Yeah. Entonces ahora de 1, de la ecuación 1, podemos reemplazar nuestra densidad que recién calculamos. Y tenemos que nuestro flujo máximo en 1 va a ser igual a 2,2 por la velocidad en 1, 45 metros partido segundo, por el área 1, que esto está en centímetros cuadrados. Y al pasarlo a metros cuadrados, nos da que esto es 0,011, que en el fondo es dividirlo por 1000. Entonces, creo que el flujo máximo en 1 es 1,08 kilogramos partido segundo. Ya. Los resultados de recién los voy a anotar aquí al costado, para que, por si los llegáramos a necesitar más adelante. El flujo máximo de 1 es igual a 0,08 partido segundo. Ya. Ahora hay algo importante que en general yo creo que se ve a primera vista, pero por si alguien no lo notó, lo voy a explicar. Por el principio de conservación de masa, dice lo siguiente, que la sumatoria de los flujos máximos que entran a un volumen de control más la sumatoria de los flujos máximos que salen de un volumen de control es igual a la variación de masa en el tiempo. Que esto es un principio básico y muy importante dentro de la mayoría de los ejercicios de termofluidos. Ya. El tema es que como uno asume el flujo estacionario, la variación de masa en el tiempo es 0, o es aproximadamente 0. Entonces, aquí tenemos que para este caso tenemos el flujo 1 que va entrando, o sea, el flujo 1 va entrando, y el flujo 2 que va saliendo. Y esto va a ser igual a 0. Entonces tenemos, por el principio de conservación de masa, que el flujo que entra va a ser igual que el flujo que sale. Y esto se asume porque estamos considerando un flujo estacionario. Entonces, habiendo calculado el flujo másico en 1, automáticamente tenemos el flujo másico en 2, porque son iguales. Así que
Esto lo mencioné por si alguien no se lo había percatado, pero igual yo creo que más de alguno se dio cuenta sin que lo haya mencionado. Ya. Entonces ahora vamos con la parte B. La parte B nos piden calcular la parte B nos piden calcular la temperatura de salida del aire. Ya. Entonces tenemos que, como la relación que les había escrito delante, de que si uno tiene PV es igual a RT para los gases ideales, uno puede igualar las variables constantes. O sea, en este caso no está la masa porque no escribí el volumen, sino el volumen específico, pero las dos ecuaciones son equivalentes. Entonces yo podría decir que esto es porque igual asumimos que es gas ideal, que estamos trabajando con aire. Que la presión 1 por el volumen específico 1 partido T1 es igual a la presión en 2 por el volumen específico en 2 partido la temperatura en 2. No, mentira. No, esto me adelanté algo. Ya. Lo que hay que hacer ahora es aplicar el primer principio de la termodinámica. Ya. Entonces, el primer principio la sumatoria calor más trabajo es igual a gente. Ya. Entonces aquí tenemos, si se dieron cuenta, ni siquiera me di el trabajo de anotar las variaciones de energía cinética y potencial porque en el enunciado no se hablaba nada al respecto, entonces inmediatamente uno asume que es cero. Ya. Entonces, en un principio dijimos que no había ni calor ni había ni flujos de trabajo. Entonces ya nos queda bastante más sencillo. Por otro lado, como hay flujo estacionario, las variaciones de energía interna también son cero. Entonces nos queda solamente este término. Y el primer principio se nos simplifica bastante con las consideraciones planteadas. Entonces esto nos quedaría que el flujo másico 1, que sería el que entra, por la entalpía total 1, va a ser igual a el flujo másico 2 por la entalpía total 2. Pero, como había mencionado delante, ambos flujos son iguales, entonces los podemos simplificar. Y ya, algunos se preguntará qué es la entalpía total. Y voy a anotar por aquí. La entalpía total es igual a la entalpía más la velocidad al cuadrado partido 2 más la altura. Generalmente en los ejercicios, o no generalmente, en muchos ejercicios no te dan ni la altura ni la velocidad. Entonces es común de que hayan casos en que estos dos términos se desprecien y se considere solamente la entalpía en el punto. Pero en este caso sí se pueden considerar todos los términos, porque nos hablan de un flujo en una tobera donde la temperatura, la altura,
los dos puntos en la misma. Entonces, como en los dos... A ver, esto lo voy a escribir mejor. Entonces esto nos quedaría que la entalpía 1 por la velocidad 1 al cuadrado más la altura 1. Ahora la entalpía 2 más la velocidad 2 al cuadrado partido 2 más la altura 2. Ya. Como esto es una cañería, tenemos que la altura de los dos puntos, o sea, la altura de las dos cañerías es la misma. Entonces no tiene sentido considerar cambios de altura porque están a la misma altura. Entonces nos quedamos solamente con estos dos términos. Ya. Por otro lado, cuando uno se enfrenta a un gas ideal, la entalpía se puede definir de la siguiente forma. Las variaciones de entalpía son iguales al calor específico a presión constante por la variación de temperatura. Y como en el primer ejercicio les anoté aquí el CB y el CP del aire, aquí los voy a volver a anotar, o al menos el CP, que es 1,005 kilojoule partido kilogramo Kelvin. Entonces, sigamos desarrollando esto. Nos va a quedar que el CP del aire por la temperatura 1, por si acaso esto está en Kelvin, más la velocidad 1 al cuadrado partido 2 va a ser igual al CP del aire por la temperatura 2 más la velocidad 2 al cuadrado partido 2. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que tenemos y qué no tenemos? Esto es constante, así que tenemos el mismo para los dos lados. Las dos velocidades las tenemos, la temperatura inicial la tenemos y esta es la que nos piden, la temperatura 2. Entonces tenemos una ecuación y una incógnita. Entonces podemos despejar perfectamente la temperatura 2 y calcularla. Y así despejamos esta ecuación, nos queda que nos quedaría 1,005 por la temperatura 2 va a ser igual a 1,005 por 473 más 45 al cuadrado medios menos 180 al cuadrado medios. Aquí solamente reemplacé los valores conocidos. Y al reemplazar, y al despejar todo, al calcular todo, tenemos que la temperatura 2 nos va a dar 457,8 Kelvin, que es lo que nos preguntaban en la parte B del ejercicio. Y eso estaría lista la parte B. Voy a anotar aquí al costado el resultado para que, por si lo llegásemos a necesitar más adelante. Ya. Nos quedaría solamente la parte C del ejercicio, que es la que nos pide el área de salida de la togra. Entonces,
parte C, pide el área 2. Y esto la manera más fácil es planteando el flujo másico. El flujo másico en 2 es igual a la densidad en 2 por la velocidad en 2 por el área en 2. Entonces tenemos que el flujo másico 2 es el mismo del 1, entonces ya lo tenemos, ya conocemos este valor. El área 2 es la incógnita, la velocidad en 2 la dan en el enunciado. Entonces, si conocemos la densidad de 2, ya vamos a poder conocer ¿cómo se llama? El área en 2. Entonces esto lo vamos a dejar aquí pendiente y vamos a calcular la densidad de 2. Y eso lo vamos a hacer con la ecuación de los gases ideales. Entonces, como tenemos esto, al despejar el volumen específico, con la misma relación que hicimos en el apartado A, nos queda que la densidad es igual a P dividido RT. Entonces, la densidad de 2 es igual a 0,287 por la temperatura en 2, que es la que calculamos en el apartado B, que es de 457,8 Kelvin, y la presión en 2, que son de 100 kilopascales. Y al reemplazar esto, tenemos que la densidad en 2 es de 0,72. Y ahora al reemplazar esto en 1, si reemplazamos en 1, ya podemos despejar el área 2, que vendría siendo el área de salida. Entonces, el área 2 nos quedaría la densidad en 2 por la velocidad en 2, el flujo másico, y esto sería 0,72, la velocidad en 2, que es 180 metros partido segundo, y el flujo másico, que es de 1,08. Y al resolver esto nos quedaría que el área 2 es de 8,22 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados. Y aquí tendríamos resuelto el primer ejercicio de la práctica 2 de la sección de sistemas abiertos.